Violenta balacera contra una casa en Cartago por una aparente disputa de territorios. La fuerza pública ubica en la zona al menos 3 bandas en la que aseguran además los expertos que este tipo de balaceras es el lenguaje que utilizan entre las bandas para hablarles a sus rivales. ¿De qué se trata esto? Veámoslo a continuación. Este es el método utilizado por una banda narco para pelear por territorios para la venta de droga. Ocurrió en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, y según fuentes judiciales, al parecer el grupo disparó contra la casa donde residía un supuesto rival. Lo que tenemos es la atención del incidente por parte de compañeros de fuerza pública que se encontraban patrullando cerca del lugar. Al escuchar las detonaciones, se dirigen directamente a la vivienda afectada, se entrevistan a las personas que la habitan y los mismos indican que desconocen quiénes pudieron haber sido y que no tienen problemas con nadie en la zona. Por lo tanto, se les insta a interponer la denuncia ante el organismo de investigación judicial e indican que no están interesados en la misma. Tras el tiroteo, Fuerza Pública hizo un operativo para ubicar a los sospechosos, pero no fue posible, y el caso ahora está a cargo del organismo de investigación judicial. Según especialistas, este es el clásico lenguaje violento entre las organizaciones que operan en el país. Ya esto lo hemos vivido sin parar en todas partes del país y por eso algunas veces uno está de acuerdo completamente en el calificativo de narcoestado, porque en eso consiste un narcoestado, cuando los narcotraficantes, sus agentes, sus estructuras medianas, tienen un control territorial del país. Esto es exactamente un control territorial. Si tenemos un punto del país donde eso se ha visto con gran intensidad en los últimos 2 años, es Llanos de Santa Lucía. Pero veamos lo que ocurre en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago. Según fuentes judiciales, al parecer, al menos 3 organizaciones disputan territorio en la zona. Una de ellas conocida como banda Los Elizondo, la segunda sería el grupo conocido como Los Maruja y el tercero sería la organización Los Pescados. En la zona de Llanos de Santa Lucía, que es donde se genera el hecho, mantenemos disputa de algunos grupos criminales que quieren apoderarse de la zona para la venta de drogas, por lo cual, en conjunto con los compañeros de inteligencia policial y del organismo de investigación judicial, estamos realizando labores para poder evitar que estos grupos ingresen o se apoderen de otras zonas y poder presentar a los mismos ante el Ministerio Público. Estos tiroteos también ocurren en otras zonas del país, como en Punta Arenas, Guanacaste, Limón y recientemente en Alajuelita, donde en una aparente disputa de territorio dispararon contra al menos 5 casas, provocándole la muerte a un inocente. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las víctimas prefieren no denunciar, un hecho que, según especialistas, fortalece a los grupos criminales. Hay una gran impunidad. Este es el peor de los resultados, cuando ni siquiera se va a poder investigar porque la persona o las personas afectadas, el barrio entero, no ponen la denuncia, no ayudan a las autoridades judiciales. Esto hace que cada vez se hagan más poderosas las bandas criminales, cada vez la mafia del narcotráfico, la del sicariato se hace más poderosa y tenemos una pérdida extraordinaria en la sociedad. Los expertos también aseguran que la ciudadanía ahora prefiere no denunciar por temor a represalias de las mismas organizaciones y también porque desconfían del sistema judicial. Es la fuerza, la extorsión, la violencia que estos grupos ejercen, como las maras, las que van determinando un temor colectivo que es lo peor que nos está pasando en este país. Y que no hay una forma de actuar si no es con la denuncia de la misma comunidad de estos hechos y una acción inmediata de los medios judiciales, de los medios policiales. Los especialistas recalcan que las bandas siempre buscarán imponer sus condiciones en la zona donde operan, sin importarles si arriesgan o no la vida de inocentes. Le informó Mónica Matarrita, Noticias Telediario. 8:04, incorporamos a la periodista Mónica Matarrita que le da seguimiento a este tema. Mónica, porque el video, aunque ya circula desde hace varios días en las redes sociales, es impresionante. A mí me llama la atención cómo, además de realizar y protagonizar la balacera, está haciéndose cada vez de moda grabarse como si fuera una gran gracia, grabarse y viralizar este tipo de imágenes
tan violentas. Buenas noches, Mónica. Buenas noches, Michael, y a los televidentes. Y es que precisamente lo que indican tanto las autoridades como los especialistas es que ese afán por grabarse cometiendo ese tipo de delitos es también parte del lenguaje que utilizan las bandas criminales para enviar los mensajes a sus rivales. En este caso, no solamente disparan contra la casa, aparentemente, donde estaba viviendo un supuesto rival de la organización para amenazarlo en esa disputa de territorio que mantienen las bandas en Llanos de Santa Lucía, sino que también además lo graban para evidenciarlo, como por decirlo de alguna forma, nos lo explicaba el especialista esta mañana, para decirle a los demás bandas, así actuamos nosotros y así es como nosotros peleamos nuestro territorio. Mónica, en este caso las autoridades tienen idea de quién protagonizó este ataque en específico, porque sabemos de 3 bandas, usted nos lo mencionaba, en el sector de Santa Lucía, en Cartago, pero específicamente se investiga a una persona, a un usuario, ¿hay modo de seguirle el rastro a quien publicó por primera vez este tipo de videos? Por lo menos la publicación todavía se desconoce quién la hizo. Lo que las autoridades presumen es que son las mismas personas que pertenecen a la organización, que tienen la manipulación, la grabación y la manipulación del video. Lo cierto del caso, Michael, es que las fuentes lo que nos dicen, y tanto las autoridades en la comunidad, Fuerza Pública confirma la presencia de al menos 3 organizaciones que se están disputando territorio en la zona de Llanos de Santa Lucía. Aparentemente serían las 3 bandas que mencionábamos anteriormente, una conocida como los Elizondo, otra conocida como los Maruja y la tercera conocida como los Pescados. Aparentemente los que originan este ataque serían miembros de la organización conocida como los Maruja, pero eso todavía está en investigación por parte de las autoridades. Lo cierto del caso es que se da en una disputa de territorio y esa es la forma en que esa organización está defendiendo las zonas o los puntos de venta de droga en el lugar. Mónica, en este caso en particular, al ver a la persona, y no sé si nos pueden volver a poner la imagen, llama la atención porque es el mismo el que se está grabando. Con una mano logra estabilizar de una forma impresionante el arma para que pueda mantenerse casi que hasta el mismo punto donde está disparando, en el balcón de esta vivienda, y pareciera que con la otra se está grabando él mismo. Exacto, Michael, pareciera ser que él es quien manipula un teléfono y con este logra grabar el ataque. Aquí es importante destacar, por lo menos el uso de las armas, son aparentemente 2 sujetos los que están disparando contra la casa, uno a la par del otro. Eso sí, es importante mencionar la manipulación que hacen ellos de las armas, lo que ya decían las autoridades. Aún así, ellos ponen en riesgo no solamente la vida de su rival, que aparentemente al que están enviándole ese mensaje, sino también la vida de las personas que viven alrededor de ese supuesto objetivo, como ocurrió hace unos días en Alajuelita. Disparan contra varias viviendas, una de todas esas viviendas era el único objetivo, pero terminan disparando contra una persona inocente que fallece producto de un tiroteo similar a este que vemos en imágenes. Es precisamente la historia de Mauricio, que la conocíamos ayer, que lamentablemente es una de las víctimas colaterales de esta guerra que se está dando en los diferentes barrios. Es que, perdón, vuelvo a ver hacia este lado porque me parece, aquí tengo la pantalla del televisor y me parece impresionante la manera en que manipulan el arma, y en otras ocasiones hemos hablado de la inexperiencia que tienen algunos sicarios y que esto pone en riesgo la vida de personas, pero es que en este caso no estamos hablando de ningún inexperto. Exactamente, Michael. Los especialistas con quienes consultamos por el video nos explicaban que sí, que pareciera ser un buen uso de las armas, puesto que logran impactar la vivienda por la que ellos van, la vivienda objetivo. No hubo aparentemente, no hubo otras casas con daños por las balas, pero sí destacan la manipulación y lo que usted decía, no solamente disparan, mientras está disparando está grabando también. Podremos ahí escuchar tal vez un poco el ambiente de lo que ocurre en ese momento. Tal vez nuestros amigos televidentes aquí escuchando nos puedan ayudar a identificar cuántos balazos, porque en realidad yo no le llego a la cantidad de balazos que salen. Escuchemos.
Esto es lo que llaman, Mónica, fusiles automáticos. Exactamente, son armas que ellos modifican o las modifican para que disparen de manera automática, que eso es prohibido en el país. Incluso escuchábamos que el atacante o el tirador tiene hasta la oportunidad de cargar el arma nuevamente y seguir disparando. Entonces, Michael, bueno, son más de 20 balazos, por lo menos los que yo pude contabilizar en esos menos de un minuto duraron ellos en ese tiroteo. Son más de 20 balazos. Sin embargo, aún así, los sujetos tienen el tiempo para disparar contra la casa y el tiempo para escapar, porque la policía hizo, ya posteriormente había una patrulla cercana, nos decían en Fuerza Pública, se presentaron al lugar, ya los sujetos no estaban, las personas de la casa prefirieron no poner denuncia, se hace un recorrido en la zona para tratar de ubicarlos, pero no fue posible y ahora el OIJ pues está detrás de estas dos personas. Ahí va mi última pregunta, Mónica, si en este caso había una denuncia de por medio. Ya sabemos de que conforme ha ido avanzando la guerra en los barrios, la gente prefiere, incluso en algunos casos, y ya lo hemos denunciado acá en Noticias Telediario, incluso abandonar sus propias viviendas en lugar de enfrentarse a este tipo de personas que en cualquier momento pueden llegar y desatar una balacera de este tipo. Por lo menos hasta el trabajo de la Fuerza Pública, Michael, nos detallaba el director de la zona de que las víctimas, o por lo menos los que estaban en ese momento en la vivienda, prefirieron no interponer denuncia. Los especialistas lo que dicen es que esto, pues obviamente se genera por el mismo temor de las personas. O sea, si ven que por ejemplo, un vecino que haya visto quiénes fueron, no va a querer denunciar por temor a represalias de que le pueda ocurrir lo mismo a él o que vayan a atacar de la misma forma a su vivienda. Y lo que dicen las autoridades es que, lamentablemente, el no denunciar fortalece más a estas organizaciones porque se sienten con la propiedad de que podemos hacer lo que queremos y no pasa nada. Se va creando ese sentimiento de impunidad y de dueños de los barrios, y esto es lamentablemente lo que se va replicando no solo en Llanos de Santa Lucía, donde ya hemos visto otros hechos de violencia bastante preocupantes, sino también en otros barrios del país. Bueno, Mónica, por supuesto que le vamos a dar seguimiento a este tema, a ver qué más pueden hacer las autoridades, además de identificarlo y tratar de buscar a los responsables de esta situación. En titulares